1 nos dice: porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo. Amén. Cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y también Rey de Salem, esto es, Rey de Paz. Amén. Los demás versos siguen describiendo a este sacerdote llamado Melquisedec. Aquí, hermanos, lo que quiero enfatizar nos dice que Abraham entregó los diezmos de todo. Amén. De todas sus ganancias. Él venía de una guerra, amén, de derrotar, nos dice el versículo 1, volvía de la derrota de los reyes, amén. Entonces él había salido vencedor, ganador, y en ese tiempo cuando derrotaban a algún rey, a algún pueblo, pues, ¿verdad?, tomaban de las posesiones que tenían a quienes habían derrotado. Entonces, de todas esas ganancias, nos dice este pasaje, que Abraham entregó los diezmos de todo. Amén. Quizás llevaba animales, quizás llevaba ropas, joyas, armas, ¿verdad? No sé cuántas cosas llevaba Abraham de esa guerra que él había ganado, y apartó los diezmos de todo. Otra versión dice que la 10ª parte de todo lo que había ganado, hermanos. Entonces aquí hay una enseñanza para nosotros. Nosotros debemos de traer la 10ª parte de todas nuestras ganancias, amén, de toda bendición que el Señor nos dé, de nuestro salario, ¿verdad? Si tenemos un trabajo y recibimos un salario, de los aguinaldos, de los bonos, de todo lo que venga a nuestra mano, amén. Si vendimos un terreno, un carro, una vaca, ¿verdad? De todo vamos a traer la 10ª parte al Señor, amén. Sigamos este ejemplo, ¿verdad?, de este hombre que trajo los diezmos, dice, de todo, a un sacerdote llamado Melquisedec. Y recordemos, hermanos, que este sacerdote Melquisedec representa a nuestro Señor Jesucristo. Ahí, ¿verdad?, en el versículo 2 y los versículos que siguen lo describen. Entonces, hermanos, Jesucristo es nuestro sumo sacerdote, amén. Entonces a él nosotros le traemos la 10ª parte de todas las ganancias, de todo lo que viene a nuestras manos, amén. Y en el versículo 6 nos dice, de ese mismo capítulo: pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Amén. Entonces Abraham fue bendecido, hermanos. Este sacerdote dice que tomó los diezmos que Abraham le trajo. De esa misma manera, hermanos, nosotros sabemos que lo que traemos aquí al altar, al alfolí, pues es para el Señor. Amén. Y las bendiciones de Dios, pues están para nosotros, así como sucedió con Abraham, porque dice el versículo 6, y bendijo al que tenía las promesas, o sea, Abraham. Amén. Para nosotros también hay muchas promesas de bendición, amén. Solamente pues tenemos que creerlas y apropiarlas para nosotros. Entonces, hermanos, él nos bendice. Melquisedec bendijo a Abraham. Entonces nosotros también somos bendecidos cuando traemos lo que a Dios le pertenece, de todo lo que Él nos da.
Amén. Entonces, esto es en cuanto a los diezmos, y pues las ofrendas también sabemos, ¿verdad?, que la ofrenda es algo que traemos a nuestro Dios por agradecimiento también. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios, vamos a decirle: Señor, aquí traemos de lo que tú nos das, de todo lo que tú nos das. Gloria al Señor. Bendito Dios que moras en los cielos, te damos gracias en estos momentos. Gracias, Padre, porque primeramente nos permites estar aquí en tu casa, Señor. Gracias también por tus bendiciones. Gracias, Padre, por tu provisión, por ese sustento que tú nos das. Gracias por el trabajo también de cada uno de tus hijos, Señor. Padre, en este momento, obedeciendo tu palabra, Dios, traemos, presentamos la 10ª parte que a ti te corresponde, que tu amada, que tu iglesia trae delante de ti. Las ofrendas también, Señor, pedimos, Padre, que sean aceptadas, así, Dios mío, como aceptaste lo que entregó Abraham. Acepta lo que traemos en esta mañana también, y que tus bendiciones, Padre, puedan seguir fluyendo en nuestras vidas, en nuestra familia, en tu iglesia, Dios. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Gloria al Señor. ¿Dónde están los agradecidos? Me diste vida, me levantaste con tu poder, me transformaste y con tu aliento me has hecho libre. Mi lamento, tú lo quitaste, me diste gozo y alegría. No callaré, celebraré, agradecido, canto esta canción, agradecido por tu gran amor, agradecido por tu salvación, agradecido por tu libertad, por eso canto, por eso danzo, agradecido por tu gran amor, agradecido por tu salvación, agradecido por tu libertad, por eso canto, por eso danzo. Aleluya, estamos agradecidos con el Señor. Alabado sea el Señor. Bien, hermanos, Dios les bendiga en esta mañana. Declaramos sobre este lugar, ¿verdad?, que el Señor va a traer abundancia de bendiciones, que este lugar que tal vez, ¿verdad?, para algunos sea desértico, hermanos, va a dar abundante plantío, ¿verdad? Y va a haber producción en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Por lo tanto, ¿verdad?, cada una de estas sillas y aún las que están abajo, hermanos, no van a dar abasto, porque el Señor va a multiplicar la descendencia, gente que adore, que alabe y que exalte el nombre de nuestro Señor. Quiero hacer una oración esta mañana para traer la enseñanza, que es una enseñanza muy importante para nosotros. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Agradecemos tu misericordia, Señor, agradecemos tu bondad, agradecemos tu gran amor, agradecemos esta oportunidad, este privilegio de poder estar en tu casa, ya que es por tu misericordia y por tu gracia. Mi Dios, bendícenos, ministranos. Señor, háblanos, y que esta mañana podamos recibir de parte tuya espíritu de sabiduría y de revelación, y podamos entender tu bendita palabra y aplicarla a nuestras vidas. Muchas gracias, mi Dios. Amén. Gloria al Señor. No sé si se alcance a ver, ¿verdad? Pero
pues si no se alcanza a ver, te pueden acercar por acá, hijo, para que yo sienta que le estoy predicando a ustedes, ¿verdad? Amén. Bien, hermanos, Éxodo capítulo 12, verso 7, nos dice: y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes. Fíjese, dice, y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Amén. Entonces, fíjese que esto es importante para nuestras vidas, hermanos. Amén. Ya estamos ya en nuestros lugares. Amén. Bueno, cuando Israel recibió la orden, hermanos, de hacer la Pascua, el Señor le dijo que pusieran unas marcas, la marca de la sangre en los postes y en los dinteles de la puerta. Entonces la marca de la sangre, hermanos, quedó en los postes y en el dintel de la puerta de las casas. Y esa marca, hermanos, formaba la última letra del alfabeto hebreo, que es la Tau. ¿Sí? Hasta aquí vamos entendiendo, ¿verdad? Bueno, entonces encontramos pues aquí, miren, aquí tenemos esta puerta, no sé si se alcanza a ver, más o menos. Apágame la luz. Sí, ya lo sé. Entonces aquí tenemos la puerta. Entonces los postes, hermanos, aquí se los voy a poner. Los postes son estos de este lado. Este es un poste, este es el otro poste, ¿sí? Y en la parte de arriba estaba el dintel. De manera, hermanos, que esta es la forma, pues, en que tenía la marca de la sangre, que en realidad era una señal. Amén. Era una señal. Y en la parte de abajo, hermanos, en el umbral, que así se llama esta parte de la entrada de la puerta, ahí no se puso sangre, solamente en los postes, en el dintel, pero no se puso sangre en el umbral. Entonces resulta que ahí, hermanos, se formaba una letra del alfabeto hebreo, que es la Tau. Ahorita se la voy a poner acá. Usted ve ahí, miren. Entonces resulta que esta letra tampoco se le alcanza a ver muy bien, pero esa letra, hermanos, es la que se llama Tau. Y es la forma que tomaba, pues, la señal que pusieron los israelitas en la puerta cuando, hermanos, murieron los primogénitos del pueblo de Israel, cuando llegaron los juicios de Dios sobre Egipto. Entonces, hermanos, la letra Tau tiene significados muy importantes. Me faltó poner aquí el alefato hebreo. La letra Tau tiene significados muy importantes. Por ejemplo, la letra Tau representa la sangre de Cristo, que por medio de ella fue consumado, ¿verdad? La salvación de la humanidad. Por ello, pues, es que solo marcaban los postes y el dintel de la puerta, pero no el umbral, porque la sangre de Cristo no debe ser pisoteada, no debe ser hollada, no debe ser aplastada, ¿entienden? Por eso no se puso sangre en el umbral. Ahora, Hebreos 10:29 dice, hermanos, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merece el que ha pisoteado? Y esa palabra pisoteado significa rechazar con desdén, rechazar con altivez, con altanería. Dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merece el que ha pisoteado, el que ha rechazado con desdén al Hijo de Dios, que ha profanado algo
que ha profanado la sangre del pacto por la cual había sido santificado. Y cuando habla de profanación, se habla de algo que es despreciable. Cuando alguien profana la sangre de Cristo, hermanos, es alguien que se le hace que es despreciable, que es sucio y que es de poco valor. Por ejemplo, la Santa Cena. ¿Cuánta gente desprecia la Santa Cena? Despreciarla, hermanos, es profanación, porque por medio de la sangre, ¿verdad? Hubo pacto con nosotros. De manera pues, hermanos, que dice, y que ha insultado, injuriado, que ha, hermanos, confrontado pues al Espíritu de la gracia, al Espíritu de Dios. Entonces, por esa razón no se ponía, hermanos, sangre en el umbral, sino se puso sangre en los postes y en el dintel. ¿Sí? Ok. Entonces resulta que la tau, hermanos, también representa a Cristo como la puerta, porque, hermanos, la sangre de Cristo, pues, hermanos, fue la que nos abrió el camino hacia el Padre. Y Cristo Jesús, hermanos, dijo: yo soy la puerta de las ovejas. Número 3. Dice que la tau, hermanos, representa un producto terminado, porque la tau es la última letra del hebreo. ¿Sí? Es decir, que los que estamos y que estamos siendo ministrados por el Señor, tenemos que llegar a ser señalados, tenemos que llegar a ser marcados por la tau como un producto finalizado, ¿sí? Ya que la tau es la última letra del alefato. Y número 4, hermanos, la tau de alguna manera representa un refugio en Dios, ¿sí? Representa protección por gracia. Eso representa la tau. No sé si se alcanza a ver ahí en la pantalla, pero yo voy a hacer esto para que se pueda ver. Bueno, entonces, hermanos, hasta aquí estamos. Entonces la letra tau viene representando, pues, ¿qué dijimos? La sangre de Cristo, a Cristo como la puerta. ¿Qué más? Un producto terminado. Y también representa refugio en Dios, protección por pura gracia, por pura misericordia. Pero, hermanos, la letra tau tiene significados muy importantes. En Ezequiel capítulo 9, del verso 1 hasta el verso 6, vamos a ver qué es lo que el Señor nos tiene en estos versos. Espero que logre este día a llegar, aunque llevamos 9 minutos. Así que hay un clamor, hermanos, en esos versos de Ezequiel capítulo 9. Y ese clamor es que los juicios ya han sido activados. Como ya hemos visto, ¿verdad? Esto en las enseñanzas que hemos dado, hermanos, ya los sellos, los caballos, los jinetes de Apocalipsis, hermanos, ya están cabalgando de una manera moderada, pero ya están en acción. Entonces hay un clamor, por eso dice aquí la palabra del Señor, Ezequiel 9:1. Clamó en mis oídos con gran voz, diciendo. Fíjense, con gran, hermano, algunos de ustedes le han gritado en el oído. ¿Te acuerdas cuando el profeta te habló al oído y gritó en tu oído? Yo dije: ay, Padre, me grita en el oído, me espanta, ¿verdad? Me duele. Pero aquí dice: clamó en mis oídos con gran voz, diciendo: los verdugos de la ciudad han llegado. O sea, con gran voz, no puedo gritar, ¿ah? Y cada uno trae en su mano su instrumento para destruir. Es decir, viene quebrantamiento,
viene destrucción sobre la ciudad. Es decir, hermanos, que esos verdugos son visitantes, son entidades espirituales, están encargados de administrar castigo y de oprimir a la ciudad. Entonces ya fueron activados, hermanos, los juicios sobre la tierra, de manera que ya estamos viviendo en tiempos finales. Por eso dice la CJ, miren cómo lo traduce: entonces gritó a mis oídos con voz fuerte. Pero hermano, en los oídos se acercan los castigos de la ciudad, cada uno con su azote en la mano. Eso hermanos, por esto que dice aquí, justifica el por qué. Es un clamor, es un grito. ¿Me entienden? Es un grito, es un clamor en el que Dios, hermanos, está alertando a la humanidad, a la ciudad, pero a la iglesia también, hermanos, que se acercan los castigos de la ciudad y que vienen a azotar. Fíjense lo que en el contexto que estamos hablando y que estamos enfocando en la Tau. Ezequiel 9:2 dice: y he aquí que 6 varones venían del camino de la puerta de arriba que mira hacia el norte, y cada uno traía en su mano su instrumento para destruir. ¿Qué traían en su mano? Instrumento para destruir. Estos 6 personajes, estos 6 varones, estas 6 entidades espirituales, estos 6 espíritus, hermanos, vienen a azotar, vienen a destruir. Y yo creo que ya lo hemos visto, ¿verdad? En este año que precisamente ahora estamos cumpliendo prácticamente un año. El coronavirus vino, hermanos, a azotar fuertemente, pero no solamente va a ser el coronavirus, van a venir otros virus y otras bacterias y otras enfermedades que en realidad, hermanos, han sido enviadas no por el diablo, ni por China, ni por Estados Unidos, sino que Dios está permitiendo. Fíjese esto. En este contexto, hermanos, de juicio, en este contexto de azotes sobre las ciudades, entonces vamos a hablar acerca del ministerio magistral, del ministerio de la enseñanza, que de alguna manera, hermanos, es una señal de misericordia y de gracia de parte del Señor, porque el Señor, antes de que vaya a hacer algo, envía a sus profetas, pero también antes que vaya a hacer algo, envía a los maestros, al ministerio magistral. Y como el ministerio magistral va tomado de la mano con el ministerio pastoral, hermanos, esto es una señal de misericordia y de gracia. Eso es importantísimo, mis amados hermanos. Yo espero que usted tome nota, ¿verdad? Y mire, dice: y entre esos 6 hombres venía otro, y entre ellos había un varón vestido de lino. Note bien, varón, venía vestido de lino, el cual traía a su cintura, la puse en mayúscula porque vamos a tratar de explicar esto, el cual traía en su cintura. ¿Dónde queda la cintura? En esta parte. Traía en su cintura un tintero de escribano, y entrados, mire dónde se pararon. Se detuvieron junto al altar de bronce. Eso tiene una importancia muy grande. Vamos a explicarlo con la ayuda del Señor. Entonces, el varón representa al ministerio magistral, hermano. Es una entidad espiritual enviada de parte del Señor para enseñar. ¿Sí? El varón
que estaba vestido de lino fino, o de lino, perdón, que esté vestido de lino, hermanos. Usted sabe que lo acabamos de ver precisamente esta semana. El lino representa las acciones justas de los santos. Es decir, que este varón es una persona que ha sido justificada. ¿Sí? Son vestiduras limpias. Son vestiduras puras. Amén, hermano. Entonces, el varón representa a un ministerio, a un ministro. Al ministro que es maestro de la palabra y que está vestido de lino, que ha sido justificado, que tiene vestiduras limpias, puras. Amén. De manera, ¿verdad?, que aquí, perdón, que también tiene cobertura, ¿ok? Por eso dice vestidura, ¿verdad? Gracias, hermano. Entonces, esto es importante. Es importante, hermano, porque en un tiempo de juicio se requiere el ministerio magistral, el ministerio de la enseñanza. Tal vez haya gente que le aburre la enseñanza, que quisieran que el predicador o el pastor corriera de aquí para allá, saltara de este alto, ¿verdad? Y hiciera, hermanos, ¿cómo se dice? Maromas. Pero es importante la enseñanza. En medio, hermanos, o ante la inminencia de los juicios de Dios. Sí, por favor. Entonces, mire, ¿a dónde traía el tintero? En la cintura. La traía en los lomos. Hermanos, la cintura hace una alusión a los lomos. La palabra lomos en hebreo designa también la parte del cuerpo donde están los órganos reproductivos. Cuando se refiere a lomos, cuando se habla de lomos, se está hablando también de los órganos reproductivos. ¿Ok? De manera pues que ese ministerio magistral, hermanos, ¿sí?, del ministerio magistral es donde surgen los hijos. Porque nadie puede desarrollarse, hermanos, y llegar a la estatura de ser hijos, juíos o telios, hermanos, si no se deja enseñar. Por esa razón pues se dice, hermanos, que la descendencia, los hijos salen de los lomos. Es decir, hermanos, que los ministros, los maestros, reengendran espiritualmente. ¿Con qué reengendran, hermanos? Con la palabra, con la semilla, que es la palabra del Señor. Yo espero que estemos, hermanos, entendiendo este punto, porque son importantes, al menos para mí como pastor y como ministro, como maestro de la palabra, hermanos, que no estoy reconocido, ¿verdad?, como maestro de la palabra, pero es mi deber como pastor ser magistral, ¿verdad?, ser maestro. Entonces, la cintura representa los lomos. Un maestro reengendra, enseña a la iglesia y los prepara, hermanos, espiritualmente. Amén. Ok. Entonces, mire, aquí le voy a dar dos textos bíblicos. Génesis 35:11. También le dijo Dios: yo soy el Dios omnipotente. Crece y multiplícate. Fíjese, hermano, ¿cómo vamos a crecer y cómo vamos a multiplicar? Dice, el Señor ya dio su palabra: crece y multiplícate. Pero luego dice: una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. Entonces es de los lomos. Y los escribas o los maestros, los pastores maestros, hermanos, son los que reengendran. Amén.
De manera que la enseñanza es la que va a hacer que crezcamos y nos multipliquemos. No importa si somos uno o dos, pero que tengamos el interés de aprender. Amén. Ahora, Primera de Reyes 8:19 dice: pero tú no edificarás la casa, sino tu hijo que saldrá de tus lomos. Estos textos los puse aquí, hermanos, para que nosotros corroboremos que es de los lomos que surgen los hijos, de la enseñanza magistral. O sea que no se trata pues de venir al templo nada más, de llegar a la iglesia y pues tener una religión. Se trata de aprender o de dejarse enseñar por el ministro. El tintero, hermano, el tintero es un recipiente, el tintero es una taza, era parte del equipo o de los útiles de trabajo de un escriba. De manera, hermanos, que cuando hablamos del tintero, estamos hablando de la palabra escrita, del logos, pero también de la palabra revelada, que es el rema. Amén. Es decir, que el maestro, el pastor que es maestro, hermano, tiene que enseñar el logos y dar remas, palabra revelada. El logos es la palabra escrita. Todo rema debe estar basado en el logo. No hay logo o no hay rema sin logo. Amén. Por eso alguien decía, del logos hay que ir hasta el rema, a la revelación. Entonces, hermanos, estoy hablando en un contexto de juicio. Hermanos, la palabra logos y la palabra revelación tienen una importancia muy grande. Ahorita vamos a ir desarrollando esto. Mire, escriba. ¿Qué era un escriba, hermano? Porque yo estoy diciendo que un escriba era un maestro. Mire cómo dice aquí la palabra del Señor. Dice que, bueno, más bien, hermanos, en un diccionario investigando, dice que la palabra escriba, hermanos, o el escriba, era un secretario o era un copista de las escrituras. Aquí yo entiendo, ¿verdad?, que el ministerio magistral no es que va a sacar de su propia inteligencia o de su capacidad intelectual la enseñanza. Y yo, hermano, soy solamente alguien que viene copiando las escrituras. ¿Sí me entienden? Y yo no puedo traer otra palabra que no sea la palabra del Señor. Amén. Un escriba, hermanos, entonces era un secretario o un copista de las escrituras. Cuando pasa el tiempo, llegan a ser personas educadas en la ley. Eran personas, hermanos, que se dedicaron a aprender de la ley y que eran gente entendida. Gente con entendimiento, hermanos, en la ley. En este caso aplicado, era gente entendida en la palabra. Entonces, un pastor debe ser entendido en la palabra. Debe entender la palabra, pero no la podemos entender si no está con nosotros el Espíritu Santo. Porque la palabra de Dios no se entiende intelectualmente, sino se entiende espiritualmente. Y dice que los escribas eran copistas de las escrituras hebreas. Eran muy cuidadosos, hermanos, en su trabajo. Y les aterraban los errores. Eso es importantísimo, porque no podemos predicar, hermanos, a la ahí se va, ¿verdad? Y decir, ya tengo un mensaje y lo preparé en media hora. Puede ser que se dé, pero esa persona que preparó un mensaje en media hora es porque ya ha venido estudiando y preparándose, ¿verdad? Y su mente y su corazón están llenos de la palabra del Señor. Pero un maestro de la palabra debe ser cuidadoso en su trabajo. No es nada más, ¿verdad?, gritar y saltar y brincar. Hay que enseñar la palabra, hermanos, con mucho cuidado y tener temor y temblor de lo que estamos enseñando.
Los escribas tenían, hermanos, les aterraban los errores. ¿Sabe por qué, hermano? Aquí le voy a poner. Porque los errores, estoy pensando en los roles, sí. Los errores doctrinales, hermanos, son trágicos. Mire, yo le escuché esto al apóstol que decía, los errores doctrinales son trágicos. Porque un error de un doctor en una operación, ¿dónde están los errores de los doctores? En un panteón. ¿Dónde están los errores de un abogado? Están en la cárcel. Los errores, hermanos, de un juez, pues están en la cárcel también. Los errores de un ministro que es maestro y que enseña una doctrina equivocada, hermanos, que no está basada 100% en la palabra del Señor, puede ser que esos errores lleven a la gente al infierno, a la condenación. Recuerden que dice la Biblia, hermanos, que cuando David huyó y se fue, hermanos, él tenía a alguien que se sentaba con él a la mesa. Era Mefiboset. Mefiboset tenía un criado que era el que le servía. Pero cuando David regresa, después de haber sido perseguido por, no sé, por Saúl, perdón, por su hijo, ¿cómo se llamaba su hijo? El hijo de David, Absalón. Cuando fue, hermano, cuando él regresa, David regresa a Jerusalén, llega Mefiboset y David le hace una pregunta: ¿por qué no te fuiste conmigo? Esa es una sombra, es una figura de mucha gente, hermanos, que se va a quedar en el arrebatamiento. Y que la respuesta de Mefiboset es importante si la analizamos, porque le pregunta a David: ¿por qué no te fuiste conmigo? Y él dice: mi siervo me engañó. Entonces, cuando el pastor predica, cuando el ministro enseña, usted tiene que estar anotando, usted tiene que estar investigando para que después se vaya a las escrituras y vaya a investigar, y vaya usted, hermano, porque mire, dice la Biblia que los hermanos de Berea, cuando llegó el apóstol Pablo, hermanos, esos hermanos anotaban lo que estaba predicando Pablo, y luego dice la Biblia que se fueron a su casa, porque eran gente noble. Era gente noble, digamos lo que era gente estudiosa, o gente preparada, o gente de corazón bueno, sencillo. Y entonces anotaban y se iban luego a investigar en las escrituras. Pero ¿en cuál escritura? Si no había Biblia todavía. Entonces ahí se resbalan, ¿verdad?, las iglesias donde dicen que nada más el Nuevo Testamento es la regla de fe. Muy, muy equivocado. Porque los hermanos de Berea, hermanos, iban e investigaban en el Antiguo Testamento lo que enseñaba el apóstol Pablo. Entonces, por eso es importante, hermanos, que un escriba, un maestro, ahora sí que escriba, un escriba escribe. Ahora, los escribas hicieron del estudio sistemático y de la explicación de la ley su ocupación. O sea que la ocupación de un ministro, maestro, hermanos, debe ser estudiar, investigar, ¿verdad? No debe haber un día en la vida del que anhela servirle al Señor, hermano, en el ministerio magistral, que no estudie la palabra. No hay vacaciones. Tiene uno que estudiar, hermano, si quiere uno desarrollar el ministerio magistral, que es importantísimo, hermanos, para el tiempo del fin. Porque en este tiempo es cuando se van a presentar falsos maestros.
falsos profetas. ¿Y quiénes son los que van a discernir a los falsos profetas? Los maestros. Eso es importante. Entonces, la explicación de la ley es la ocupación de los escribas, de los maestros de la palabra. Los maestros de la palabra, hermanos, se les contaba entre los maestros de la ley a los escribas. La gente que estaba versada en ello, que estaba empapada de la palabra del Señor. Esto es, hermanos, de verdad, de un valor impresionante. Porque los escribas representan el ministerio magistral, el ministerio de maestro, que está representado por el dedo meñique y es el más pequeño aparentemente, pero este dedo entra en el oído y te rasca la picazón del oído. Pero dice que el ministerio magistral va de la mano con el ministerio pastoral. Por eso dice, y él constituyó apóstoles, a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. No dice pastores, maestros, no, sino pastores y maestros. Y luego la Biblia dice también que los que trabajan en el ministerio pastoral deben tener la capacidad de enseñar. Un maestro un pastor que no enseña está faltando, hermanos, a su trabajo. Ahora, bueno, a su privilegio, porque es un privilegio más que un trabajo. Ahora, esos 6 personajes y el escriba, dice, hermanos, que se pararon junto al altar de bronce. ¿Para qué venían esos 6 personajes? A destruir. Traían herramientas de destrucción. Venían a azotar. Ahora, se pararon junto al altar de bronce. ¿Por qué se pararon junto al altar de bronce? Altar, hermanos, significa lugar de sacrificio. El bronce habla de aflicción y habla de juicio. Eso es importante. Y esto, hermanos, nos recuerda también a Cristo, quien pasó a través del fuego del juicio de Dios. Se pararon junto al altar de bronce. Y el altar de bronce es símbolo, pues, del sacrificio que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Quiere decir que estos hombres se detienen, hermanos, ante la misericordia y la gracia que Dios mostró por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahora, mire bien. Entonces, siempre el Señor deja un espacio, deja un tiempo para mostrar su misericordia en medio de los juicios y de su ira. En medio de este tiempo final, hermanos, el Señor muestra su gracia y su misericordia. Habacuc decía: Señor, en la ira, acuérdate de tu misericordia. Entonces, hermanos, este es un tiempo en el que el Señor ya ha activado los juicios sobre la tierra. Y miren cómo sigue diciendo aquí la palabra. Aquí viene, hermanos, enfocamos, ¿verdad?, el llamamiento magisterial como un llamamiento divino. El llamamiento, hermanos, no lo da el hombre. Amén. Si alguien ha sido llamado de los hermanos que nos escuchan aquí o de los que están allá, no fue ni el pastor, no fue un apóstol, no fue un profeta, fue Dios el que nos llamó. Y mire para qué nos llamó. Dice Ezequiel 9:3: y la gloria del Dios de Israel se elevó de encima del querubín sobre el cual había estado, al umbral de la casa. Y llamó Jehová al varón vestido de lino que tenía a su cintura el tintero de escribano. ¿Quién lo llamó? Jehová. Dios es el que llama.
¿Y para qué llama? Esa palabra llamar, hermano, viene de la palabra cará. Y usted cuando lo lea va a decir, ah, caray, hermano. Esa palabra llamar, hermanos, es acosar a una persona. La persona, hermanos, que ha sido llamada va a ser acosada por el Espíritu Santo, y no acusada, acosada. En sueños, en visiones, cuando vaya caminando, ay, yo soy llamado, Señor, ¿qué voy a hacer? Yo recuerdo que el Señor no me dejaba en paz. No estaba yo haciendo nada, ni estaba predicando, y me la pasaba yo rascándome la panza, diría el apóstol, ¿no? Todos los días. Y entonces me acostaba yo en la hamaca y hacía yo así, me empujaba yo del sillón, y ya regresaba a la hamaca y otra vez, pensando, ¿qué voy a hacer, Señor? ¿Qué voy a hacer? Yo tengo que predicar tu palabra, yo tengo que enseñarla. ¿Qué hago? Pero no me levantaba de la hamaca. Y el Señor acosándome, pues. El llamamiento, hermanos, del Señor, Él nos llama por nombre. ¿Para qué nos llama? Nos llama para aclamar, nos llama para engrandecer su nombre, para anunciar, para celebrar, para aclamar, para contar las maravillas de Dios, para convidar a otros a venir, hermanos, a servirle al Señor, para convocar, hermanos míos, a la gente para que busque, para que sirva al Señor. El Señor nos ha llamado para decir, para gritar, para, hermanos, para tener intimidad con Él. El Señor, hermanos, a los ministros nos ha llamado, para que invitemos a otros, para que leamos, y así podemos encontrar más, ¿verdad? Para predicar, para profetizar, para promulgar, para dar voces. ¿Por qué que grita tanto el pastor? Digo, fuimos llamados para predicar. A veces, pues yo como veo que mi pastor predica así tranquilo, trato de predicar tranquilo, pero a veces me dan ganas de gritar. A ver si a lo mejor, ¿verdad? Hay gente que hablando no entiende. O alguien que se esté durmiendo, que se despierte. Bueno, pero mire el alcance de la misión del maestro. Tiene un alcance tremendo, hermano, porque mire, dice la Biblia que alcanza la ciudad y la iglesia. Por eso es que nosotros tenemos que, hermano, predicar por medio de las redes sociales. Yo ahorita ya me di de alta, ni que fuera hospital, ¿verdad? Ya me di de alta en TikTok. Pero anoche, hermano, perdóneme, pero yo la verdad, yo entré a TikTok y aunque ya había visto que ahí, hermanos, hay cosas que no tan agradables, pero ya anoche que entré, hermanos, me encuentro con videos, puros videos pornográficos, explícitos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros, hermanos? Entrar a TikTok dije, ese TikTok. Entrar a TikTok, hermanos, entrar a Facebook, entrar a Instagram y predicar la palabra del Señor. Porque dice la Biblia, hermanos, que el alcance, la dimensión del ministerio magistral tiene que ver con la ciudad y la iglesia. Ezequiel 9:4 le dice el Señor al escriba. ¿A quién representa el escriba, hermano? Al maestro. Le dice, pasa por en medio de la ciudad. Pasa por en medio de la ciudad. Y luego le dice, por en medio de Jerusalén. Jerusalén representa la iglesia, hermano, hablando espiritualmente. Entonces, el ministerio pastoral magistral tiene que desarrollarse, hermanos, y predicar la palabra. Proclamar la palabra en la ciudad y en la iglesia. ¿Cuál es la señal que el Señor pondrá en la gente en medio del juicio? La señal es la enseñanza magistral, hermano. Fíjense qué tremendo esto, porque dice, y ponles
una señal en la frente. ¿Quién le iba a poner la señal en la frente? El maestro. ¿Quién va a ponerle la señal, hermanos, a la gente, a los hijos de Dios, a la iglesia? El ministerio magistral. ¿Por qué en la frente? La frente tiene que ver con la mente, que haya claridad, hermanos, en el entendimiento. Amén. Que se abra la mente. Por eso la señal tiene que ir en la frente. Y dice: y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Esa señal, hermanos, es para la gente que clama a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Pero ¿cuál es esa señal? Porque mire, esto de que claman, gimen y claman es solamente el resultado de la enseñanza. ¿Me entienden? Porque la enseñanza magistral, hermanos, va a hacer que se abra el entendimiento, que haya claridad de entendimiento en un mundo confundido, en un mundo lleno de tinieblas. Hermanos, el maestro de la palabra, hermanos, va a traer claridad en el entendimiento, va a abrir la mente en las personas, hermanos, de manera que van a entender lo que es abominable delante del Señor. La Biblia dice que a los sacerdotes se les dio el ministerio de enseñar a la iglesia para que puedan discernir entre lo bueno y lo malo. Amén. Entonces, ¿cuál es el resultado de la enseñanza? En la conciencia del hombre, hermanos, que giman, que clamen a causa de todas las abominaciones. Perdón, hermano, pero mire, nosotros tenemos, ¿cómo se llama esa aplicación? Que vemos películas. Tenemos Netflix. Lo digo por lo que están aquí, por lo que escuchan. Pero hay películas que estamos viendo y dice mi esposa, y yo también estoy de acuerdo, dice: si empiezan con sus cochinadas, no dice así ella, ¿verdad? Pero yo la traduzco a ella. Cochinadas son mujeres lesbianas besándose en una película, pornografía explícita, mujeres y hombres desnudos. Mejor apaga la noche, ¿verdad? Estamos viendo una y empezaron con sus cosas. Apágala, y la apagamos y nos fuimos a descansar. Pero la verdad, hermano, ¿cómo decir esto, hermano? No nos queremos hacer de la boca chiquita, pero en el matrimonio, ¿verdad? Ahí adentro en la intimidad, esos son para la intimidad, no para que se publiquen, ¿verdad? O para que pasen en películas, cosas así. Ya hacerlo es algo abominable. De manera, pues, hermanos, que mucha gente, siendo cristiana, le aplaude al lesbianismo, aplaude la homosexualidad. No me voy a meter ahí porque ya tengo poco tiempo. La Nácar Colunga dice, le dijo, ¿a quién le dijo? Al ministro que es maestro. Le dijo: pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y pon por señal, ¿qué cosa? Un ataúd. ¿Sí? Entonces la ataúd, hermanos, es una señal de un producto terminado. En la frente. Muy distinta esta señal o esta marca a la marca que traerán los de la marca de la bestia. Todo aquel que se deja enseñar, hermanos, y que es humilde para aprender, porque hay que ser humilde para eso. La humildad no tiene que ver cómo caminas, cómo te vistes. La humildad tiene que ver, hermanos, si tú tienes la capacidad de decir: amén, tengo que aprender, no me lo sé todo. Y entonces dice: y pon por señal un ataúd en la frente. Hay versiones que dicen: pon una cruz. Hermano, la traducción de cruz no es la correcta.
Incluso se hace una analogía, una comparación entre la tau hebrea y la tau griega. Pero la tau hebrea es como una puerta y la tau griega es una T, como una cruz. Tal vez tenga algún significado, pero por el momento no lo tengo claro, ¿verdad? Entonces, pero dice que se le pone una tau. ¿Quién se la puso? El escriba, un maestro. Entonces, es el maestro el que va, hermanos, a poner la señal en la iglesia de que es un producto terminado, preparado ya para irse con el Señor. Está tremendo, ¿ah? Entonces, ¿cuál es la razón de esos juicios? Las abominaciones. Y miren, aquí recordemos que Dios es justo, que la paga del pecado es muerte. Nuestras ciudades están llenas de abominaciones. La palabra abominación viene de la palabra toeba, que son cosas repugnantes. Abominación significa cosas repugnantes, asquerosas, detestables, peligrosas, siniestras, repulsivas ante los ojos de Dios, comenzando con la idolatría. Eso es abominación. Entonces yo, como hijo de Dios, lo que el Señor abomina, yo no lo tengo por qué aplaudir o reírme de eso o aceptarlo, porque mire, una de las cosas que están tratando de hacer en las redes sociales es que todo mundo acepte ya que las abominaciones, lo que es abominable a los ojos de Dios, sea aceptable a nuestra vista. Por eso es que ya cuando vemos un homosexual hablando en una novela, dos hombres besándose, dos mujeres besándose, ¿verdad? Y dice, no, es que tenemos una mente abierta. No, la tienen cerrada. No hay claridad en su entendimiento. Santo Dios, yo tengo que apurarme, hermano. Entonces, ya estamos terminando. Ok. Proverbios 6:16 habla de 6 cosas que aborrece Jehová y aún 7 que abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente. Todo eso, hermanos, es el pan y el plan de cada día en nuestro mundo. El corazón que maquina pensamientos inicuos, Proverbios 6:18. Los pies presurosos para correr al mal. El testigo falso que habla mentira, Proverbios 6:19. Y el que siembra discordia entre hermanos. Ahí hay un tema que no vamos a tocar. Entonces, en medio de tanta abominación, la enseñanza magistral cobra una importancia muy grande. Por eso, hermano, usted no debe negarse a aprender. No debe negarse, hermanos, a recibir la enseñanza. Si no puede venir al templo, conéctese. Y ya que está conectado, ¿verdad? Agarre una libreta y anote lo que le estamos enseñando. Y luego vaya a la Biblia y vea que su ministro o un servidor como pastor no le esté engañando. Porque si el pastor dice, las hermanas deben ponerse, ¿cómo se llama? Un velo para orar y para adorar. Y usted nada más dice, eso no es bíblico, eso no sé de dónde lo saca José Manuel, diría usted, ¿verdad? Pero investíguelo, léalo, estúdielo. Amén. Entonces, mire, la enseñanza magistral precede. ¿Qué es preceder? Está antes de los juicios. Mire bien, bueno, quiero que yo no lo alcanzaba a ver, pero esta mañana mientras estaba dándole un repaso, me abrió el Señor mis ojos. Y entonces dice Ezequiel 9:5:
Y a los otros dijo, oyéndolo yo. O sea, el profeta estaba escuchando. Pasad por la ciudad en pos de él. ¿En pos de quién? ¿A quién le dijo? Le dijo a los 6 hombres que iban a destruir, a los que eran administradores de los juicios de Dios. Le dijeron, pasen por la ciudad. ¿Pero cómo? ¿En pos de quién? El escriba iba a ir adelante. El maestro va enseñando y va poniendo la tau, le va poniendo, hermanos, la señal. Y detrás viene el juicio. Porque el que no le crea al Señor, le va a creer a la mentira. Y el que no se deje sellar o enseñar, va a tener que sufrir las consecuencias de sus actitudes, hermano. Entonces, yo no lo estoy diciendo yo, sino aquí está. Pasad por la ciudad en pos de él, es decir, detrás. Y después, matad. No perdone vuestro ojo ni tengáis misericordia. ¿Por qué Dios es tan tajante? ¿Es Dios malo? ¿Es Dios sin misericordia? No. Ya envió maestros a que les enseñen, pero no les interesan algunos. Y al no interesarse, hermanos, entonces, perdón, pensé que era otra más. Entonces viene la muerte. Entonces viene el juicio. Óigame bien, hermano. Si usted no quiere escuchar la voz de su pastor, del ministro, maestro que le enseña, adelante. En una ocasión agarré agua y me lavé las manos. Se enojaron algunos. Perfecto. Pero hermano, perdón. Pero es que aquí lo dice, pues. Los maestros van a ir delante enseñando, sembrando, preparando a la iglesia, educándola, hermanos, y dándole palabra, hermanos, de parte del Señor, para que vivan conforme a la palabra del Señor y no de acuerdo a las abominaciones del mundo. Pero el que no quiera, entonces dice, después maten, le dice a los otros. Y mire qué le dice: matad a viejos, jóvenes y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero ¿por qué tan drástico? Qué duro es el Señor. No, hermano. Dios es misericordioso, es lento para la ira y grande en misericordia. Pero las abominaciones han llegado a su presencia ya. Y ha enviado ministros, maestros que enseñen la palabra. Pero mucha gente ha cerrado sus oídos. No se ha dejado marcar la frente. No quieren abrir sus ojos, su entendimiento, hermano. Y quien no se deje marcar con la enseñanza magistral, con la tau, será culpable de juicio, mi amado hermano. Lo siento, sorry. Ya estoy terminando. Pero no me quiero ir sin dejar. Mire, la enseñanza de la palabra nos juzga. Pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acercaréis. Mire, todo aquel sobre el cual hubiese señal, no os acercaréis. Es decir, hermano, quiere decir entonces, ¿se está acabando? Se está calentando. Ok. Todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acercaréis. Es decir, todo aquel, hermano, que se ha dejado sellar, no va a venir juicio sobre él. Y comenzaréis por mi santuario, dice. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo. ¿Por dónde va a empezar el juicio? Por la casa. Hermano, la enseñanza es de vital importancia para que usted se prepare para la venida del Señor. Quiero orar por usted. Oramos. Ayúdame, hijo, a cerrar. Padre, gracias en esta tarde, en esta mañana.